Hola, estamos ahora en nuestra última sesión, que es la cuarta de este estudio que queremos hacer sobre el Nuevo Testamento, donde principalmente nos hemos dedicado al tema de introducirnos en la lectura del Nuevo Testamento. Hoy día queríamos un poco trabajar algunos aspectos quizás más técnicos con respecto a lo que es, digamos, el Nuevo Testamento, este texto que nos ha llegado a nosotros, que llamamos Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Estos 27 libros que de muy antiguo la iglesia, la naciente iglesia cristiana, lo dejó, digamos, fijo, lo que se llama el canon. Uno puede encontrar listas del siglo segundo, siglo tercero, donde aparece esta lista de libros. O sea, desde muy antiguo la iglesia los reconoció. Quizás porque sabemos, porque en el fondo también aparecen algunos programas al respecto. Se habla de otros evangelios o de otros escritos, como el Evangelio de Judas, por ejemplo, que se llaman técnicamente libros apócrifos. Con respecto a estos libros, hay mucho de mito en esto, de que la iglesia quiso esconderlos, que en el fondo como para eh, engañar a la gente. Y no, los libros apócrifos son libros que han estado, digamos, siempre presentes, eh, algunos más conocidos, otros menos conocidos, otros también depende del idioma en que fueron escritos. Pero la comunidad cristiana desde muy temprano, para elegir, digamos, los textos del Nuevo Testamento, se preocupó principalmente del uso que tenían en la liturgia. Por supuesto que tuviera una misma línea con respecto al tema de la fe. Hay que recordar que hay una influencia, por ejemplo, del mundo gnóstico, gnóstico cristiano, ¿no? Ahí hay una combinación donde de alguna manera aparecían algunas ideas que la primera comunidad cristiana vio que no formaba parte en el fondo de su depósito de la fe. Entonces por eso estos escritos quedan afuera, no con una intención de esconder cosas o esconder los misterios, porque apareció, no sé, un libro que dice que Jesús, eh, no sé, no existió, que, en fin, o que aparece en la tumba. Bueno, se escribieron muchas cosas con respecto al tema, pero las comunidades, eh, digamos, se quedan con estos libros que hoy día nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Bueno, lo que es muy importante decir, bueno, como también del antiguo, que escribir estos textos fue todo un proceso. Quizá el que nos da más luces con respecto a esto es justamente Lucas, cuando en las primeras páginas de su evangelio justamente dice esto, ¿no? Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Ilustre Teófilo, se lo dedica a este hombre, para que conozca la solidez de la enseñanza que has recibido. O sea, se trata de un hombre que ya se le ha sido predicado el Evangelio y que en el fondo Lucas lo que pretende es hacer una transmisión de lo que hizo Jesucristo. Y fíjate que dice lo que, tal como lo han transmitido, ¿no? Desde el principio, fueron testigos oculares y servidores de la palabra, es decir, personas que estaban allí viendo la situación, viendo lo que Cristo hacía, lo que Cristo hablaba, servidores de la palabra. O sea, en el fondo, ciertamente aquí tenemos un fin evangelizador con respecto de poner todo esto por escrito.
Y fíjate que dice puesto que muchos, ¿ah? Muchos, o sea, digamos, corrían, digamos, muchos escritos. Entonces, ¿qué tenemos? Que de alguna manera el proceso de formación del Nuevo Testamento ciertamente pasa por tradiciones orales, que la primera generación de cristianos se va pasando de voz en voz en el Oriente. Esto es así, forma parte de esto. Aparte que estamos en una época donde el registro de los acontecimientos o de los dichos de una persona no se pueden registrar como nosotros tenemos ahora. Nosotros ahora para registrar un acontecimiento tenemos muchos elementos. Cualquiera saca su celular y graba algo, eh, en imagen, también en forma hablada. Entonces es muchísimo, digamos, los elementos que nosotros tenemos como para guardar nuestra historia. En el caso de los pueblos antiguos en general, el proceso era justamente la memoria, el recordar lo que pasaba. Y justamente, claro, esa memoria va cambiando, va poniendo acentos y claro, luego también se ve la necesidad de ponerlos por escrito. Entonces tenemos tradiciones orales de las primeras generaciones de cristianos que principalmente anunciaban el tema, el querigma, la muerte y resurrección de Cristo. Luego aparecen breves esquemas escritos que posiblemente, ya como lo dice Lucas, lo llevaban estos apóstoles, estos discípulos que iban a evangelizar. Llevaron algunos escritos como los milagros, parábolas, discursos, breves relatos, lo que se llaman los logios de Jesús, o sea, palabras clave, ¿no? Amados los unos a los otros, ¿no? O sea, ese elogio en esa palabra puesta en distintos contextos, un poco va ilustrando o iluminando lo que Jesús dijo e hizo, ¿no? Entonces, como una ayuda para la evangelización. Y luego de estos breves esquemas escritos que podemos ver que, o sea, se piensa, digamos, que previo a los evangelios, por ejemplo, hay fuentes que ellos recurren, por eso dice Lucas que va a investigar, que no han llegado a nosotros, ¿no? Por ejemplo, se habla de un Mateo Arameo, de la fuente Q, o sea, que no sabemos, digamos, no la conocemos, pero son teorías que se cree de que están previos al escrito que nosotros hoy día posamos. Entonces, luego tenemos la redacción final. Eh, el tema de los años, siempre hay nuevas investigaciones, nuevas cosas, pero eh, se piensa entre el año 65, el año 100. Cartas de Pablo sí que pueden ser previas, ¿no? Pero más o menos se empiezan, digamos, a escribir, no inmediatamente, digamos, luego de la muerte y resurrección, sino también eh, el proceso un poco después, porque en el fondo justamente se ve la necesidad ya cuando ya mueren los primeros apóstoles o discípulos directos, se ve la necesidad justamente de dejar escrito este tema. Entonces, eh, bueno, luego cuando veamos los textos sinópticos, San Juan, etcétera, vamos a ver más profundamente lo que es este tema, el problema sinóptico, por ejemplo, en fin. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que en este texto obviamente no tenemos los originales, ¿ya? O sea, nadie puede pretender que cuál es el original de Lucas, escrito por su mano. No, o sea, lo que sí existen manuscritos completos que datan de finales del siglo segundo y siglo tercero que se han encontrado en distintas excavaciones y podemos encontrar, digamos, vestigios de estos escritos del Nuevo Testamento. Ahora, técnicamente, como pasar algunas cosas más técnicas, el Nuevo Testamento bien está conformado por estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es muy importante que el según, ¿no? Como dicen en el griego, el katá, marcón, etc. Porque es según, ¿no? O sea, en el fondo no se trata de
un evangelio escrito, sino que se trata de la versión de 4 evangelistas que van dando cuenta de distintos acontecimientos, que en algunos eh, están algunos acontecimientos solamente en uno u otros están en todos. Lo se llama la atestación múltiple. Entonces es muy rico porque son visiones distintas, hechas también para destinatarios distintos. En este Nuevo Testamento también encontramos géneros literarios distintos. En el caso de los evangelios sería su género, pero también encontramos un género literario histórico que viene dado por el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que digamos se piensa que prácticamente es la continuación del Evangelio de Lucas, que sería la historia de la primera comunidad cristiana, sobre todo en razón de la evangelización, y aparece aquí el personaje de Pablo. Luego tenemos otra sección que va a ser también muy interesante como género literario, que serían las epístolas de San Pablo. Eh, ¿Por qué son tan interesantes estas epístolas? Porque de alguna manera eh, son muy vivas, o sea, se trata de las cartas que Pablo envía a las comunidades que él está evangelizando en ese momento. Por lo tanto, surgen dudas, surgen preguntas en razón a cómo se organiza la primera comunidad, aparecen dudas de fe, digamos, en razón del entorno que ellos están viviendo y Pablo se dedica a responder. No tenemos la carta. Muchas veces las cartas de Pablo tienen que ver con una carta que la comunidad previamente le ha mandado. Esa carta no la tenemos, por lo tanto no sabemos lo que la comunidad preguntó. Se puede desprender de lo que Pablo dice. Se piensa que las primeras cartas de Pablo más antiguas son las de los tesalonicenses. Entonces también, ¿no? El tema de la resurrección, ¿no? El tema de cómo vamos a resucitar, y etcétera. Se cree que fue una duda, digamos, muy poderosa, sobre todo en el primer tiempo. Lo maravilloso de estas cartas es que habla de lugares, y lugares geográficos que existen, que tienen también características especiales. Bueno, la epístola a los hebreos se piensa que no es propiamente de Pablo, ya de alguna manera es como un consenso entre los expertos, que sería una carta de la comunidad propiamente tal de Jerusalén. Eh, bueno, ahí no se sabe el tema un poco del autor, se le atribuye a Pablo, pero no es de Pablo. Luego están las llamadas cartas católicas, católicas en el sentido de que son universales, o sea, no tienen un destinatario eh, propiamente tal, una comunidad propiamente tal, sino que por eso conservan el nombre supuestamente del autor. También ahí también están las dificultades, que si realmente la escribe Santiago, si realmente la carta de Pedro la escribe Pedro, pero era muy común que se le pusiera el nombre del apóstol para darle autoridad. ¿Ah? Pero también es muy posible que sean lo que se llaman los discípulos o de las escuelas, por ejemplo, las epístolas de San Juan, ¿no? La escuela joánica, que continuadora, ¿no? Del evangelista, aunque el evangelista también podemos descubrir algunos trazos de esta escuela joánica, continuando con su pensamiento. Eh, que se da principalmente en razón de los temas que presentan las cartas. Y por último, el libro del Apocalipsis, que como género literario también es muy interesante, el género apocalíptico, que también está presente en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Daniel, en algunas partes también de los profetas, que da cuenta también, ¿no? De esta iglesia perseguida en medio del Imperio Romano. Más que un libro oculto de tanto signo, tanta cosa, tiene que ver con una iglesia que está siendo perseguida y por lo tanto una iglesia que necesita comunicarse de alguna manera a través también de estos signos. Entonces, bueno, es muy importante ojear, ya, ojear el Nuevo Testamento, ver sus cartas, ver los evangelios, ubicarse justamente en el Nuevo Testamento para que
luego podamos iniciar los otros módulos ya específicamente en razón de cada uno de los libros y de las secciones. Bien, esto como un modo de introducción general y bueno, agradecer que han seguido en el curso, agradecer que han seguido participando en los foros, agradecer también que se nota que han estado estudiando, han estado siguiendo el material que está disponible en la plataforma. Así que bueno, muchas gracias por seguir el curso y bueno, un abrazo fraterno y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.